es un disparate, esas cosas de Carrió, y comprometió todo un proyecto que parecía tan importante, tan necesario, en el que iba poco menos que la vida de la justicia. Así lo quería presentar el gobierno. Bueno, ha sido un verdadero fracaso, una frustración y una vergüenza también para la oposición, que quedó allí diciendo, pero ¿cómo? Se pelean entre ustedes y nosotros estábamos encantados, íbamos a firmarlos, íbamos a acompañar. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Julia Estrada, bienvenida. Bueno, Víctor Hugo, vamos a hablar del presupuesto nacional y de uno de los temas que se ha mencionado, ha revoloteado muchas discusiones, que tiene que ver con el aumento de los servicios de deuda para el presupuesto 2017. ¿Por qué digo que tiene que ver con muchas discusiones que tuvieron lugar públicamente? Porque por un lado, desde la ortodoxia económica, se ha dicho el problema del presupuesto tiene que ver con que no se resolvió el déficit fiscal, y desde el kirchnerismo, desde la izquierda, se ha dicho el problema tiene que ver con el 17% de pauta inflacionaria para el año que viene. Ahora, lo que vamos a mirar es una tercera variable, que tiene que ver con los servicios de deuda en el presupuesto. El aumento, Víctor Hugo, en términos absolutos, entre 2016 y 2017 es del 137%. Acá hay que decir algo importante. El presupuesto de 2016 se votó en el 2015, el último año del kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner, y este presupuesto se vota en el primer año del macrismo para el 2017. Ahora, son 143.000 millones de pesos adicionales que se presupuestan para financiar lo que se llama servicios de deuda, la cuenta servicios de deuda, que se retrae de un montón de otros gastos. ¿Qué pasa? Si aumentaron un 137% el gasto en servicios de deuda, los gastos totales solamente aumentaron 50%, los recursos totales con que el Estado va a hacer frente a todo lo que tiene que pagar, 27%, y los ingresos tributarios, que es la recaudación tributaria proyectada para el año que viene, será de 22%. ¿Qué estamos viendo ya en esta primera placa? Una fuerte asimetría, 137 de aumento contra todo lo demás. Hay que recordar, Julia, que esto se hace muy importante, porque el presupuesto, ¿qué es? La ley de presupuesto. Es decir, para el 2017, todo lo que el Estado tiene, lo que pida prestado, etcétera, ¿cómo se va a volcar? ¿Qué cosas va a costear? Y ahí dice, bueno, ¿cuánto tenemos para salud? ¿Cuánto tenemos para educación? ¿Cuánto tenemos para seguridad? Y empiezan a hacer los números. Si hay que pagar un costo de la deuda muy alto, intereses de la deuda, nunca la deuda, intereses de la deuda muy altos, entonces todo lo que haya que pagar de intereses de la deuda se va a retasear a otras actividades. De ahí la enorme importancia de lo que a continuación además nos va a decir Julia Estrada. Bueno, exacto, el pie perfecto, Víctor Hugo. Vamos a ver en la placa que sigue cómo se le retasea al gasto total una parte. ¿Por qué? Porque los servicios de deuda, que como bien decís son intereses, sobre el gasto en 2016 eran el 6,63%. Para el 2017 ya aumentan al 10,48%, es decir, 4 puntos le comen al gasto total la deuda. De nuevo, estábamos diciendo 147.000 millones de pesos. Lo que quiero mostrar ahora en tercer lugar es lo mismo, pero en términos visuales, para que podamos ver en un gráfico cómo fue desde el 2001 hasta ahora, ¿no? Vamos a ver primero lo más importante, que es la línea verde, que tiene que ver con los servicios de deuda en relación al gasto. Esto era el 2001, el 2002, el 2003, 21%, o sea, el 21% del gasto se iba en servicios de deuda. Eso empezó a bajar, fundamentalmente 2004 es el primer presupuesto que hace Néstor Kirchner, en realidad es del 2003 para 2004, y vemos que durante todo el kirchnerismo baja, ¿no? Se mantiene. Y ya sube, acá en realidad 2016 da 6%, y ya sube al 10,5%, que es el valor que mostrábamos para 2017. 4 puntos más. Y lo mismo si miramos la línea roja respecto de los ingresos, ¿no? Lo que entra, lo que sale, los ingresos, lo que tiene el Estado para hacer frente también. Antes el 40% de los ingresos iba a pagar la deuda, fue bajando muchísimo durante el kirchnerismo y ahora sube hacia el 24%. Si uno mira la serie histórica, Víctor Hugo, parece que estamos muy cerca de volver a niveles, ¿no?, de la década pasada. Qué extraordinario ese cuadro, cómo permite entender, ayuda muchísimo. ¿Qué más tenemos, Julia? No, esto es todo, Víctor Hugo. La verdad es que la cuestión de los servicios de deuda se ha planteado mucho. Quiero reafirmar, subrayar lo que dijiste la pasada, que también merece algún cuadro complementario, y es que lo que manifestabas, en el 2003, el 21%, es decir, a la salida de toda la locura neoliberal, el
21%, la quinta parte de todo lo que el país tenía, de todo lo de todos nosotros, era nada más que para pagar intereses de la deuda. Eso baja al 6%, quiere decir que uno podía presupuestar. Por eso a la educación se le podía dar el 6,5%. Nada menos, del Producto Bruto Interno, del presupuesto también, una cifra importantísima. Cuando uno hace los cálculos, como en la casa, como en la familia, si nosotros debemos, tenemos 100 pesos para todos los gastos y 20, 22 los debemos, nos quedan solamente 78 para el resto de los gastos. Pero si tenemos 6 pesos de intereses que tenemos que pagar de lo que debemos, nos quedan 94 pesos para todo. Y ahí vienen los gustos que el Estado se puede dar en ciencia, en tecnología, en todo lo que ahora se está ajustando. ¿Digo bien, Julia? Sí, y déjame agregar una cosa. Una de las respuestas de la ortodoxia que suele existir a este gráfico es: guarda, porque el kirchnerismo pagaba con reservas, entonces eso no estaba en el presupuesto. Y eso en realidad es erróneo, Víctor Hugo, porque todo se presupuesta, incluso la deuda que se paga con reservas. ¿Qué quiero decir? Que este proceso es el resultado, neto resultado del desendeudamiento. No tiene que ver con qué instrumento pagues la deuda, sino que todo el pago de la deuda está presupuestado, estamos hablando de los intereses, y después se ve cómo se paga, pero está todo en el presupuesto. Muchas gracias, Julia, valiosísimo. La pregunta final es, los que están avalando todo esto, los que van de acuerdo con este presupuesto, ¿no pensarán nunca asumir el gobierno? Porque